Entrevista a Jeffrey Gould, historiador de la Universidad de Indiana, Estados Unidos. A la vez es investigador de sucesos y luchas sociales en Centroamérica y América Latina. Jeffrey Gould, ¿cómo fue que llegaste a la historia? ¿Siempre te gustó la historia desde chiquito? Sí, hasta cierto punto sí, solo que tenía muchos intereses también y creo que ya como adolescente en los años 60 comencé a interesarme mucho en cuestiones políticas. Llegué a la historia por la vía de las luchas sociales y políticas, porque para ganar perspectiva sobre lo que estaba tratando de hacer, me di cuenta que necesitaba estudiar la historia. Entonces por eso me metí a estudiar historia. ¿De qué zona sos de Estados Unidos? Bueno, originalmente la zona de Nueva York. Y bueno, desde muy joven decidiste estudiar historia. No, desde muy joven decidí meterme en cuestiones políticas. Decidí, por ejemplo, realmente solo a la edad de 32 años comencé a hacer mis estudios postdoctorales. Entonces tenía una trayectoria de otro tipo antes de ese momento. ¿Cómo fue que empezaste a venir a América Central? Porque estaba trabajando como organizador sindical en los Estados Unidos, en el norte del estado de Nueva York, y en la fábrica donde estaba trabajando me encontré con una tica y me enamoré de ella y nos casamos, y a perder mi empleo con el sindicato quedamos un poco en el aire y decidimos visitar a Costa Rica. ¿En qué tiempo fue ese? ¿En qué año? En 78. O sea, llegamos a Costa Rica a mediados de 78 y puedes imaginar en ese momento había una efervescencia increíble con respecto a la revolución sandinista que estaba desarrollándose con gran apoyo en Costa Rica en ese momento. Entonces ya estando ahí, el 20 de julio de 79 tuve la suerte de llegar a Managua. Entonces pude palpar mucho de esa gran emoción del triunfo de la revolución. Quedé ahí unos 15 días trabajando con un pequeño grupo productor de televisión holandesa, y me quedé ahí como trabajando como ayudante, intérprete, algo así. Regresé a Costa Rica, pero ya cuando decidí seguir mis estudios doctorales ya en la Universidad de Yale, comenzando en 82, ya había pasado todos esos años en Costa Rica y visitando de vez en cuando en Nicaragua. Opté por hacer una tesis sobre Nicaragua, una tesis sobre la historia de las luchas obreras y sobre todo campesinas en Nicaragua en el siglo XX. Ah, qué interesante. Está en la Universidad de Yale. Sí. ¿En qué otros estudios estuviste trabajando? Bueno, esa tesis desarrollé principalmente durante los mediados de los 80, como de 84 a 86, viviendo en el departamento de Chinandega, en Nicaragua. Y después, ya comenzando en el año 90, desarrollé otro estudio sobre lo que llamé yo el mito del mestizaje en Nicaragua y la resistencia indígena. Entonces tenía que ver con la historia indígena de la parte occidental y central de Nicaragua, sobre todo en Sutiaba, Monimbó, Matagalpa, Boaco, Jinotega. Cuando terminé ese proyecto, me conocí a un antropólogo, Charlie Hale, que había estado trabajando en la costa atlántica de Nicaragua. No nos conocimos durante los 80, pero como en 92 por ahí nos conocimos y decidimos tratar de hacer un proyecto más amplio, un proyecto sobre el problema de mestizaje
y digamos sus efectos sobre las poblaciones indígenas ya a nivel centroamericano. Pues diseñamos un proyecto, ganamos un financiamiento bastante bueno de parte de lo que llaman el Fondo Nacional de las Humanidades en los Estados Unidos, que es parte del gobierno. Y con ese financiamiento logramos armar un equipo de investigadores, y investigadores en todos los países, bueno, no todos, menos Costa Rica. El Salvador inclusive. Sí, El Salvador estaba trabajando con nosotros en un momento, Carlos Lara, pero publicamos después de muchos años un libro que se llama Memorias de Mestizaje. Por decirlo así, Charlie y yo diseñamos ese proyecto y nos dimos cuenta que realmente convenía que yo me metiera a estudiar los efectos culturales de la matanza en El Salvador. Y a partir de esos estudios de Nicaragua. De Nicaragua y porque Charlie ya había comenzado a trabajar en Guatemala. Entonces, él estaba en Guatemala. Bueno, armamos un equipo, pero por decirlo así, me tocó a mí ir a Sonsonate a comenzar un estudio. Ahora, el enfoque del estudio cambió mucho en la práctica, porque realmente iba a ser únicamente a base de entrevistas, o sea, una historia oral, pero sobre todo enfocando el proceso post-32. Pero ya pronto me di cuenta que realmente tenía que tener más conocimiento de lo que pasaba antes, y en el transcurso de ese proyecto, muy al inicio, me topé por casualidad con Santiago, ya en el 98. ¿Cómo lo conociste en Santa Ana? Sé que conociste a Carlos Enríquez Consalvi. Sí, nos conocimos en una exhibición, no me acuerdo de detalles, pero nos conocimos y después... ¿Y qué andabas haciendo en Santa Ana? ¿También investigando? No, yo estaba viviendo en Sonsonate y ya había comenzado apenas mi investigación, ¿verdad? Y en ese momento también estaba trabajando con Patricia Alvarenga. Conocí a Santiago, entonces fuimos, bueno, lo invitó a esa exhibición en Santa Ana. Bueno, y comenzaron posteriormente a trabajar en serio en la rebelión indígena del 32. Sí, sobre todo el proceso de movilización. Bueno, básicamente, sí, un estudio bastante, yo diría, con bastante profundidad, ¿no? Producto de ello es el documental 1932 Cicatriz de la Memoria, y el que hicieron con Aldo Lauria Santiago y tú, Jeffrey Gould, que era el de 1932 Rebelión en la Oscuridad, sí, que también está en inglés. Sí. Yo creo que yo di un cierto enfoque, un poco, que diría yo, un poco original, pero llevando todo ese estudio que había hecho en Nicaragua sobre mestizaje, traté de entender las distintas vías de movilización en el occidente salvadoreño por medio de ese enfoque. Entonces, brevemente puedo presentar lo que diría yo es una tesis, que mientras que el proceso de mestizaje en Nicaragua tenía un impacto en El Salvador por la misma coherencia cultural de ciertos sectores de la población indígena, tenía más bien el proceso de mestizaje, tenía un proceso contradictorio, y contradictorio en el sentido que por un lado el proceso, por ejemplo, en sectores de Huachapán, en la zona de Jayaque, tenía un impacto parecido a lo de Nicaragua, en que mucha gente perdió a lo largo de varias décadas perdieron su tierra y también perdieron su identidad indígena. Entonces, ya llegando para los años 20, comienzos de los 30, gente, por ejemplo, que entrevistamos, por ejemplo, Santiago y yo, me acuerdo de un señor que se llamaba Chalume, que aparece en esa película. Para él, aunque era claro que sus abuelos habían sido identificados y autoidentificados como indígenas,
para él los únicos indígenas eran la gente que habitaba la zona de Nahuizalco y Izalco. Y eran indígenas porque vestían refajo, hablaban todavía náhuatl, pero él, cuya descendencia directa era indígena, para él ya no era indígena. Y él es un caso muy, muy típico de esa zona, de toda la Sierra de Jayaque y también partes de Huachapán. Ahora, ¿qué pueblos anduvieron ustedes? Todo el occidente, ¿verdad? El Salvador. Básicamente todo el occidente. Muy poco en Santa Ana, pero en La Libertad, Sonsonate, Huachapán. Pero para terminar ese punto, que entonces eso fue un efecto, ¿verdad? Un efecto aplastante de la identidad negar indígena. La identidad. Sí, básicamente. Pero tenía a la vez un impacto en dos sentidos. Primero, hacía la comunicación, por ejemplo, con artesanos de los pueblos, porque estamos hablando de campesinos, que abrió la posibilidad de comunicación bastante fluida, ¿verdad? Que ya no había esa distancia étnica, cultural, lingüístico, ¿verdad? Sí, entonces, claro, porque tenían que tener esa conexión con alguien de la comunidad, sí, que los llevara a ellos. Entonces, por decirlo así, los ladinos de la ciudad tenían más capacidad para dialogar con esos campesinos, ¿verdad? Porque, ¿puedes definir ladino? Bueno, no indígena, básicamente, por decirlo así, de una forma muy sencilla, básicamente los no indígenas. La memoria de la pérdida de la tierra, o para decirlo en otro término, la memoria de la acumulación primaria, era muy viva entre esa gente. Habían perdido su identidad, pero sabían que antes tenía terrenos y terrenos comunales y toda esa tierra que ahora formaba parte de fincas y haciendas cafetaleras en muchos casos. Ellos se acordaban de ese proceso. Entonces, y además me imagino la relación de espiritual con la tierra, que es muy importante para ellos. Sí, yo creo que sí, a pesar del hecho de que muchos de los ritos y todo en esos sectores se habían perdido. Pero lo que quiere decir que ese proceso por decirlo así, por un lado, de la ocaso de la identidad indígena, a la vez estimulado la movilización por la tierra, por los derechos sindicales y todo eso, por esos dos motivos. Primero, el resentimiento histórico con el antagonista, claro, y por otro lado, por sus roces, sus relaciones con artesanos ya sindicalizados. Entonces, eso es una parte de lo que llamo el proceso contradictorio. La otra parte, en los sectores más tradicionales de las poblaciones indígenas, sobre todo en esa época en Wayúa, Nahuizalco, los cantones de Nahuizalco, Izalco, Tacuba, en esos sitios, el impacto del mestizaje, ahí donde muchos de sus vecinos estaban sufriendo esos procesos que acabo de mencionar, a muchos otros más bien se aferraron a sus identidades y trataron de ennoblecer el habla náhuatl, por ejemplo. Y tomaban todas sus costumbres como muy, muy en serio, pero incluyendo la capacidad de autogobernar. Ese estimuló entonces una lucha por el control municipal. Y cuando había cierta apertura democrática, eso se volvió aún más importante. Entonces, pues había esos sectores tradicionales indígenas que su respuesta al mestizaje era la resistencia, y la resistencia a poder de los no indígenas o los ladinos. Y ellos en cierto momento se aliaron con el Partido Comunista y muchos de sus miembros, o quiere decir los miembros de las comunidades indígenas, muchos también tenían que emigrar a cortar café. Y cuando estaban cortando café, se involucraron en las cuestiones sindicales en las haciendas de café, en San Julián, por ejemplo. Era como un semillero de crear militantes sindicales, muchos indígenas y muchos no indígenas, ¿verdad? Pero se mezclaron ahí y
ese también era formar, y ya regresaron a sus pueblos donde la gente están también luchando también por el control municipal y se juntaron todas esas metas, ¿verdad? De que por un lado tener acceso a la tierra, por otro lado cuando está trabajando en los cafetales que reciben un trato digno, salarios dignos, etcétera, ¿verdad? Y a la vez la lucha por el control municipal. Entonces, ese también lo que llamo ese efecto contradictorio, ahí estaba estimulando, digamos, el fortalecimiento de las identidades indígenas, pero todos los reclamos ligados a esas identidades, ¿verdad? Entonces tenía el efecto, por decirlo así, contrario a lo otro, pero en ambos casos abrieron las posibilidades de movilización. Ahora, sin entrar en más detalles sobre ese punto y cómo desembocó la movilización en la insurrección y todo eso, que se puede ver el documental, leer el libro o lo que sea, pero quiere decir, cuando me preguntó hace poco qué es lo que encontré interesante, todo ese proceso, yo creo que nos da la posibilidad de comprender de una forma bastante cabal cómo es que tanta gente en esa época se involucró en los movimientos, digamos, el movimiento campesino, indígena y sindical. Por sus derechos. Y bueno, a partir de ese documental también se ha dado a conocer mucho esos sucesos. Uno de los quiebres en nuestra cultura es dejar de hablar el náhuatl, dejar de vestir el atuendo indígena. Yo nunca escuché, por ejemplo, eso en la escuela, hasta aquí hace unos 10 años, quizás un poco, no, desde que ustedes en el 2001 sacaron este documental. ¿Cuál es el mayor logro que sentiste, sí, en una palabra, de haber trabajado en ese documental? Porque están haciendo otros, hicieron la palabra en el bosque, la palabra en el bosque, que es sobre las comunidades eclesiales de base en los 70 en El Salvador, y están preparando otro del movimiento obrero camaronero en la zona de Jiquilisco, que está en proceso. Después de este documental, que es muy importante para El Salvador, ¿qué es la mayor enseñanza, sí, en una palabra? Me emociona tener la posibilidad de traducir, por decirlo así, una investigación académica y seria a una pantalla donde esa investigación esté accesible al público general y no solo a unos académicos que leen mis libros, que también me gusta que lo hagan, pero la verdad es que es importante para mí devolver la investigación a las comunidades de su origen, pues. Entonces, para mí eso sí me da mucha satisfacción hacerlo. Y bueno, y también en ese documental se dignifica al pueblo indígena, no se olvida, y se identifica también a esas mujeres, a esos hombres que lucharon, a Feliciano Ama, a Francisco Sánchez, también Farabundo Martí, entre otros que participaron por mejorar la situación de los campesinos. ¿Qué es lo que más necesita El Salvador? ¿Qué valores? En la palabra en el bosque de esas comunidades de base hay un sentido de solidaridad súper bien desarrollada, y yo creo que a lo largo de los años se ha perdido esos valores solidarios. ¿Quién es Jeffrey Gould? Yo creo que hay una línea que se mantiene, ¿verdad? Hay muchísima gente a lo largo sobre todo del siglo XX que hicieron cosas bastante significativas, y sus historias no son las historias de los vencedores, ¿verdad? Y por lo tanto, cierto como sentido, bueno, si quiere ético, ¿verdad? Que es algo que siempre he querido hacer desde que comencé la cuestión académica, que hacerlo relevante precisamente por tratar de ayudar a revelar todas esas historias que, bueno, no son conocidas, pero deberían conocerse.